Esperamos, por supuesto, el mayor de los éxitos a esos nuevos estudiantes. Bueno, televidentes, y por otra parte, pues ya iniciamos, por supuesto, con invitados que llegan a Zona F llenándonos de mucha información en esta oportunidad en temas de salud. Y es que nos acompaña en el set el doctor Camilo Palencia, quien es especialista en medicina interna. Él viene de Servimedic IPS. Doctor, muy buenas tardes y bienvenido. Buenas tardes, Milady, a ti, a toda la teleaudiencia. ¿Cómo estás? Camilo, doctor Camilo, hoy vamos a hablar de un tema muy puntual y es de todo el tema de la enfermedad cardiovascular. ¿Qué es la enfermedad como tal que corresponde a toda la parte cardiovascular? Mira, ese es un tema muy importante, Milady, y quiero comentarlo y hacer énfasis en esto porque es la enfermedad que más produce mortalidad y morbilidad en el mundo. Por encima de la guerra, el cáncer, el VIH y todas las enfermedades infecciosas juntas. Mata 17 millones de personas en el mundo. Es una enfermedad que tenemos que prestarle atención y tenemos que empezar a manejar y tenemos que entender que todos estamos expuestos a este riesgo, sobre todo si tenemos familiares que la padecen, ya sea papá, mamá, hermanos o abuelos. ¿Cuáles, doctor, cuáles de pronto son esas enfermedades que componen como tal el hecho de sufrir de algo cardiovascular? Mira, uno se imagina que la enfermedad cardiovascular solo corresponde a las personas que son hipertensas o que de pronto sufren del corazón, pero les comento y quiero contarle a toda la teleaudiencia que la enfermedad cardiovascular son un grupo de enfermedades, es decir, son unas condiciones que se llaman factores de riesgo cardiovasculares que hacen que la persona tenga predisposición a tener desenlaces cardiovasculares mortales, entre esos el infarto, enfermedad renal. Bueno, y puntualmente ¿de qué se compone? Mira, tenemos la obesidad, tenemos la enfermedad renal, tenemos la hipertensión como tal, tenemos la diabetes, que también hace parte de ese grupo de enfermedades, y tenemos principalmente todo lo que es enfermedades ateroscleróticas, dislipidemia, colesterol elevado, etcétera, etcétera. Es decir, que la enfermedad cardiovascular no es solamente una enfermedad, sino que son varias que lo componen y que todas de por sí pueden producir un desenlace mortal en un paciente. No solo mortal, sino también incapacitante. Ya vemos aquellos pacientes que sufren de embolias cerebrales, por ejemplo, y terminan en cama, como en estado vegetal, y son personas que toca pues atender para el resto de la vida. Doctor Camilo, ¿hay alguna manera de pronto de poder contrarrestar esta enfermedad cardiovascular? Sí, mira, se han hecho muchos esfuerzos en el mundo por tratar de contrarrestar esto, ¿no? Tratar de prevenirlo, tratar de tratarlo, de que la mortalidad se disminuya, pero los esfuerzos han sido en vano. Es por eso que se han inventado y se han tratado de estudiar múltiples estrategias que nos ayuden a tratar de identificar cuándo está empezando la enfermedad cardiovascular. Hay muchos estudios y sobre todo quiero mencionar uno de los que yo he participado, donde hemos encontrado unos números, unos indicios que nos hablan de cómo podemos ubicar la enfermedad cardiovascular desde sus inicios. Y para ese caso puntual estamos hablando de la rigidez de las arterias. Hemos hecho un par de investigaciones donde hemos demostrado que pareciera que lo primero que se afecta en la enfermedad cardiovascular es que aumenta la rigidez de las arterias, es decir, se ponen un poco más rígidas. Sí. Y eso no ocurre en las personas que te acabo de mencionar, que son hipertensos, diabéticos y demás, sino que ocurre en las personas a temprana edad. Ojo, es decir, ya podemos decir que una persona joven, le hacemos un estudio de rigidez arterial, le calculamos la rigidez y podemos decir que esta persona tiene predisposición en el futuro a tener enfermedades cardiovasculares y empezar a tratarla antes de que la persona esté enferma. Bueno, precisamente al inicio de esta entrevista yo mencioné que usted venía de Servimedic IPS. ¿De qué manera o cuáles son esos implementos tecnológicos que de pronto ustedes hacen para hacer los diferentes estudios para que de pronto puede ser personas de 23, 20, 25 años, 30 años, 40 años, 50 años, pues sepan que de pronto a un futuro van a sufrir de esta enfermedad cardiovascular? Mira, es muy importante tu pregunta porque de Servimedic IPS hemos venido ahondando en una serie de estrategias que nos han permitido tanto el diagnóstico oportuno como el tratamiento adecuado de las personas
antes de que estén enfermas, durante su enfermedad y también en su rehabilitación. Tenemos dentro de nuestro arsenal terapéutico y de tratamiento y de diagnóstico una serie de estudios cardiovasculares que nos permiten, sobre todo a las personas jóvenes, identificar si tienen enfermedad cardiovascular. Te hablo, por ejemplo, de una técnica innovadora que tenemos en la IPS que se llama cálculo de rigidez arterial ambulatorio, o ASI por sus siglas en inglés. Se calcula, es una fórmula matemática que hemos ideado donde se calcula la rigidez arterial de las personas de cualquier edad y se hace a través de un aparato que se llama Holter de presión arterial. Este aparato mide la presión durante 24 horas y se hace un cálculo para determinar cómo está la rigidez de la persona. Y con esos resultados yo le puedo decir, mira mi lady, tú tienes la rigidez alta, quiere decir que tú seguramente en el futuro vas a ser hipertensa. Buenísimo. Entonces con eso yo te empiezo a poner el tratamiento de una vez y con eso prevenimos que tú en el futuro, si vas a sufrir de hipertensión, por ejemplo, a los 50 años, te lo podemos postergar hasta los 70, 80 años. ¿Cuál es esa recomendación entonces, doctor Camilo, que usted le hace a todos nuestros televidentes, los que ahorita se están conectando con nosotros y que de pronto dicen, bueno, yo estoy joven y pues me da miedo que de pronto más adelante, un futuro, pues pueda sufrir de esto y qué bueno que de pronto en Servimedit IPS pues implementen todo este tema de la tecnología y con toda esa fórmula médica que usted dice, pues podernos alertar y hacer un tratamiento previo a que de pronto la enfermedad sí los agarre, por decirlo así, y nos sorprenda. ¿Cuál es esa recomendación? Sí. Mira, en Servimedit tenemos muy presente que la principal estrategia de tratamiento es la prevención. Por eso hemos hecho esfuerzos en estudios de investigación para tratar de determinar cuándo la persona se va a enfermar. Eso es digamos que ese es el futuro de la medicina. Entonces, la recomendación puntual que les hago a todos los oyentes es que si usted tiene algún factor de riesgo, es decir, tiene sobrepeso, tiene algún familiar diabético, hipertenso, que haya sufrido del corazón, un hermano, hermana, papá, tío, cualquier familiar que tenga sobrepeso, usted como tal tiene factor de riesgo para tener una enfermedad cardiovascular o para ser un enfermo de este tipo. Entonces la recomendación que yo le hago es que acérquese a la IPS. Nosotros le hacemos todos los estudios cardiovasculares pertinentes y le decimos a usted si tiene riesgo de sufrir enfermedad cardiovascular y lo podemos ayudar desde el principio y no esperar que tenga complicaciones como infartos, ACV o enfermedad renal que lo conecten a una máquina de diálisis sin necesidad. Entonces la idea es, y los invito, abro la invitación extensiva a todos para que se comuniquen con nosotros. Nosotros desde Servimedit hemos tratado de generar un ambiente muy cariñoso, muy asequible a los pacientes para que puedan hacerse todos los estudios y nosotros hacerles las recomendaciones de vida que necesitan en el momento. Doctor Camilo Palencia, muchísimas gracias por acompañarnos de antemano, por toda la información que nos ha entregado y que de una u otra manera los televidentes tienen que tener muy claro que no están exentos, asisten jóvenes de poder sufrir de una enfermedad cardiovascular. Muchísimas gracias, aquí siempre bienvenido a Zona F. Muchas gracias, mi lady, a ti y a todo el personal del trabajo. Y con el...